¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con historias afines a tu vida diaria. Está hecho para las personas que ríen, para las personas que lloran, para las personas que sueñan, para las personas que se equivocan, para las personas que caen, pero se vuelven a levantar, para personas como tú y como yo. ¿Quién irá? El podcast. Una vez más, esto es ¿Quién irá? Un podcast hecho en familia. Mi nombre es Diego, conmigo está mi hermano Carlos, mi hermana Sofía y mi madre. Rosa Isela. Y el día de hoy vamos a estarles presentando la historia de uno de los integrantes de nuestra familia, Carlos. Muchos ya lo conocen como el hermano mayor y tal vez se puedan sentir identificados con lo que hemos estado hablando en estos episodios anteriores. Y el día de hoy creo que se van a sentir mucho más identificados o mínimo empáticos hacia la vida de lo que ha sido la trayectoria de Carlos. Yo personalmente sé que sí me siento más así. Entonces vamos a presentarles la historia y después de que termine la narración vamos a estar hablando en familia acerca de nuestros puntos de vista de lo que ha sido la vida de Carlos. Entonces aquí les presentamos la historia y solamente como recordatorio de que no estamos en un estudio de grabación, estamos cada quien en nuestra casa por si se llega a escuchar niñas llorando, perros ladrando, carros, aviones, es para que tengan en mente que estamos cada quien en nuestros hogares. Entonces aquí está la historia. Nací el 7 de agosto de 1987 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el mayor de 3 hijos por 5 años. La intención de contar mi historia de vida es para los que escuchen y tengan alguna similitud con los sucesos que están por contarse, puedan tener la perspectiva del punto de vista de alguien que ha sido rescatado por Dios. El primer suceso, y tal vez el más impactante o relevante para mi familia y familiares, fue el accidente que sufrí cuando yo tenía 3 años. Y bueno, lo contaré conforme a los recuerdos que tengo. Tal vez mi madre cuente alguna porción de su versión en su testimonio y eso nos puede dar más detalles del mismo. Pero por lo pronto esto es lo que yo recuerdo. Yo me subí a la troca de un vecino que vivía enfrente de nosotros, en la casa de enfrente. No era una troca muy grande, era una Chevrolet El Camino, por lo que me fue fácil subirme a la caja y ponerme a jugar ahí con unos luchadores que traía conmigo. Yo los puse todos en la orilla, los paré todos en la orilla de la caja y uno de ellos se cayó hacia atrás, o sea, por la parte de afuera de la caja. Yo me bajé de la caja y busqué a mi luchador y no lo encontraba. Entonces me metí debajo de la troca para seguir buscando mi luchador. Mientras yo lo buscaba, yo solo recuerdo haber escuchado un estruendo fuerte como una explosión. Después de eso recuerdo ver todo en blanco y negro y yo sentía mucho malestar de mareo y náuseas. Pero no sentía dolor como de muscular o en los huesos, simplemente era una sensación de náusea y mareos. Entonces yo me acuerdo que salí debajo de la troca y de pie, caminando, y como tenía mucho ese malestar que ya les mencioné, caí de rodillas con muchas ganas de vomitar. Y en eso yo volteé hacia arriba, hacia el cielo, y vi que venían bajando 3 hombres vestidos con túnicas largas en una formación como en B. O sea, las tres personas, la persona en medio venía más adelantada que las dos de atrás. Y mientras iban bajando, la persona que iba en medio me miraba y me sonreía como si me conociera y le diera mucho gusto verme. Mientras iban acercando poco a poco, pues yo seguía con ese malestar. Y ya cuando estaba muy cerca, ya cuando estaba frente a mí, la persona del medio me cargó, me tomó y me cargó. Y en ese momento, tan pronto me tocó esa persona, me sentí muy tranquilo, muy a gusto. Todo malestar se fue y sentí una paz y una tranquilidad que es similar a la cuando eres un niño y estás muy cansado o te caes y te pegas y tu papá te carga y te quedas así bien a gusto dormido. Esa fue la sensación. Entonces cuando esa persona me cargó, pues yo me quedé bien a gusto y me quedé dormido y ya no tengo más recuerdos. Después de esa visión que les menciono, pues no tengo muchos recuerdos y esto que voy a contarles es atando cabos de lo que he escuchado, de lo que me ha contado mi mamá y familiares. Mi mamá cuenta que cuando estaba en el hospital, yo tengo recuerdos esporádicos de estar en el hospital y estaba en una cama con una sensación de que me quemaba la nuca y eso era por tener mucho tiempo la cabeza en una posición. Ahora sé que yo tenía una pesa unida a mi cabeza con una especie de arnés. No sé cuánto peso sería, pero me impedía el movimiento. Entonces, como mi cabeza estaba en una posición por muchas horas, pues yo creo, no sé, la almohada o
me calaba y era esa sensación que yo sentía como que me quemaba. La razón de esa pesa fue porque yo estaba fracturado de algunas cervicales que están cercanas a la cabeza o al cráneo. No sé el nombre técnico, pero mi mamá dice que los doctores contaban que la cervical estaba unida por algo no mayor al grosor de una aguja. Entonces estaba pues prácticamente desprendida, estaba unida por algo muy poco. Entonces por eso es que me inmovilizaron para que no me moviera. También cuenta mi madre y mi papá que tuve lesiones en el cráneo y ahora entiendo que la explosión que yo escuché fue realmente mi cráneo fracturándose, esa explosión tan grande que yo recuerdo, ese sonido o ese estruendo, y eso ocasionó que me estuviera saliendo de la nariz un líquido que se llama encefalorraquídeo, que es el que está entre el cráneo y el cerebro y lo usa para, básicamente protege el cerebro de los movimientos bruscos. Entonces ese líquido se me salía por la nariz y era cuestión de horas para que pues yo muriera. Entonces pues esa fue la información que les dieron a mis papás en el hospital. En caso de no morir por cualquier razón que parara de salir el líquido, pues iba a ser prácticamente muy complicado que yo pudiera volver a tener una vida normal para caminar o tener una movilidad, digamos, entre comillas, normal por la fractura que sufrí en la cervical. Entonces todos esos eran los diagnósticos y lo que se le decían a mis padres. Mi mamá cuenta que ellos estaban obviamente muy preocupados y no lograban asimilar lo que había pasado. Mi padre se desmayaba constantemente de la impresión de verme en el estado en el que yo estaba. Y para meterlos dentro del contexto o para darnos una idea de cómo era, qué aspecto tenía yo, pues imaginen la cara de un niño de 3 años, que es la edad que yo tenía, con una abierta que empieza desde el lagrimal del ojo izquierdo, subiendo por la frente hasta la nuca, como si fuese, no sé, un libro, pero lo abres y estás abriendo pues la carne, ¿no? Así de grande era la abierta que tenía mi cráneo y estaba expuesto grandemente. Entonces, pues es por eso la impresión de mi padre y mi mamá. Esto fue solo horas después del accidente. No fueron días los que pasaron. Eso fue pues en momentos, ¿no? Horas después de que había sucedido el accidente. Los doctores les dijeron a mis padres que yo era casi seguro que fuera a morir, que iba a morir. Y mi mamá cuenta que después de eso, una señora que estaba en ese hospital, que fue en Ciudad Juárez, creo que era la clínica número 6 o el hospital 6 que está ahí por el área del PRONAF para los que son de Ciudad Juárez. Esta mujer oró por mis padres, hizo una oración por ellos y les dijo a ambos que debían entregar a su hijo, a mí, a Dios, que entendieran que no era yo de ellos, sino que era de Dios y que lo entregaran ellos verbalmente y de corazón a Dios por medio de una oración. Mi madre dice que no querían hacerlo porque se sentían que era como aceptar que yo moriría, pero después de que lo hablaron y llegaron a un acuerdo como matrimonio y que después de mucho dolor y llanto decidieron hacer esa oración juntos, mi mamá y mi papá. Ambos lloraron y lo hicieron con dolor, pero aceptaron que su hijo era de Dios y no de ellos. Mis padres cuentan que después de esa oración, la revisión que me hacían las enfermeras y los doctores fue con un comentario diferente por parte de ellos después de esa oración. Mi mamá dice que el doctor se acercó con ellos y les dijo que no podía explicarse lo que había pasado, pero que el líquido ya no estaba saliendo de mi nariz y que mis signos vitales habían mejorado considerablemente, que no sabía y no se lo podía explicar. Después de eso todo fue mejorando, se puede decir gradualmente, no fue de golpe, obviamente fueron lesiones muy graves y la recuperación fue larga. Estuve yo un mes en el hospital. Recuerdo el día que salí del hospital, me sentía muy torpe, tanto tiempo acostado y con falta de movilidad, pues te atrofia, ¿no? O te atiricia, como dicen. Por lo que les estoy diciendo, significa que tampoco la lesión de la cervical prosperó. Yo pude caminar, hasta la fecha yo puedo caminar y moverme normalmente. Entonces también esa parte de la fractura sanó. Me acuerdo que fue un 24 de diciembre y eso porque me lo dicen mis papás. De ahí en adelante no tengo recuerdos hasta que nos cambiamos a otra casa en otra parte de la ciudad. Yo pasaba más tiempo con mi mamá que con mi papá. Mi papá trabajaba mucho. Él fue contador. Entonces, para los que tienen familiares en contaduría o que trabajan en el área de finanzas, pues saben lo demandante que es, especialmente en los cierres de mes. Entonces, pues mi mamá y yo pasábamos mucho tiempo en la casa. En ese tiempo yo era el único hijo. Y yo recuerdo que muchos de esos días yo escuchaba que mi mamá se metía al baño y lloraba.
y yo me acercaba a la puerta y le tocaba y le decía que qué pasaba. Ella me decía que nada, que todo estaba bien. Pero yo recuerdo que yo me ponía triste porque yo no quería que mi mamá llorara, yo no sabía por qué lloraba, simplemente a mí me daba tristeza escuchar a mi mamá llorar y no sé si porque yo era muy travieso, porque a lo mejor mi mamá se sentía sola, desesperada, no sé, pero recuerdo mucho eso, que constantemente mi mamá lloraba en el baño. También recuerdo de ese tiempo, de esa temporada, el tiempo de invierno. Los inviernos más crudos que yo recuerdo de mi vida son de esa época. Ciudad Juárez tiene inviernos muy crudos y hace años que no hace tanto frío, pero incluso la gente que tiene muchos años o que ha vivido toda su vida aquí, el invierno aquí pues a veces se puede poner muy feo, muy crudo. Entonces yo recuerdo mucho frío en esa época y me acuerdo que mi papá y mi mamá se levantaban temprano en la mañana a hacer desayuno y me ponían canciones de Cricri para llevarme al kinder. A mí me gustaba mucho esa parte de la mañana, pero no me gustaba salir al frío para ir al kinder. Y tal vez como hayan escuchado en alguno de las historias de mis hermanos, de Sofía y Diego, al contrario de ellos, yo no batallaba mucho para socializar. Yo, digamos que se me facilita. Y al contrario de ellos, pues yo hablaba con la gente, con los niños, yo no batallaba para eso y hasta la fecha no se me complica. Me acuerdo mucho que en el kinder yo quería jugar con otros niños, con los carritos o los típicos juegos de policía y ratas, atrás, fútbol, luchitas, lo que fuera, ¿no? Lo que jugaban los niños, canicas, todo eso. Pero ahí me topé con una realidad que dado a mi aspecto físico me rechazaban. Y digo mi aspecto porque en realidad yo no estaba consciente de cómo me veía yo físicamente hasta que entré al kinder donde empecé a recibir burlas por mi aspecto facial. A causa del accidente que tuve cuando tenía 3 años, mi cara no había quedado estéticamente bien o normal como antes del accidente. El párpado de mi ojo izquierdo estaba totalmente hundido y la lagrimal de mi ojo izquierdo prácticamente quedó destrozada y hasta la fecha no hace la función que debe de hacer. A mí todos los días o cada momento me llora el ojo izquierdo porque la lagrimal no, digamos que no hace la labor del goteo que hace normalmente en un ojo a causa del accidente. Entonces, pues siempre traigo irritado, especialmente en invierno. Esa piel de la cara es muy, muy sensible y se irrita mucho en invierno. Entonces, pues yo recibía muchas burlas dado de eso. Entonces yo recuerdo esa etapa en el kinder cuando me empezó a pasar eso y pues yo simplemente pues quería como todo niño, ¿no? Jugar, convivir, pero empecé a recibir rechazo. En pocas palabras, siempre, aunque yo no quisiera, me la pasaba solo y empecé a acostumbrarme a jugar solo. Para mí fue difícil desde el kinder porque la vida en la escuela siempre fueron burlas, bueno, desde esa parte, apodos crueles en referencia incluso a deformidades que yo no tenía, pero hacían referencia a eso y pues sí me causaba tristeza y dolor, pero siempre a pesar de que era muy pequeño yo tenía la esperanza de que el siguiente día las cosas iban a cambiar, iban a ser mejor, ¿no? Y ya a lo mejor iba a poder jugar normal con los niños sin recibir burlas, pero pues cuando llegaba al kinder me topaba con la realidad, ¿no? Las burlas seguían y fue poco a poco alejándome de la gente y de los niños y opté por estar solo. Yo caminaba por la escuela y andaba ahí siempre pajareando, imaginándome que volaba o muchas cosas, ¿no? Eché a volar a mi imaginación desde niño. Así pasé el kinder y la primaria, entre apodos y burlas, incluso hasta de mismos maestros. En ocasiones me sentía tan poca cosa y que no valía nada para nadie que yo lloraba mucho. Yo me acuerdo que en ocasiones yo pedía permiso para ir al baño y me iba a las canchas o me quedaba ahí en el baño o a algún jardín y pues simplemente lloraba. Pues yo era un niño, ¿eh? No tenía digamos que una estabilidad emocional madura o para poder asimilar lo que estaba pasándome. Y a pesar de eso, pues siempre traté de echarle ganas y yo pasé por varias cirugías reconstructivas de mi rostro, pero eran graduales porque yo el accidente lo tuve a los 3 años, entonces los doctores recomendaban que no se hicieran de golpe porque teníamos que dejar el crecimiento natural de los huesos del rostro, o no sé si se le llame huesos de la estructura facial que va pasando conforme las edades. Entonces esperaban cierto tiempo, una fue a los 4 años, otra a los 6 años, otra a los 8, otra a los 12, 11, 10 años. Entonces era esperar cada cierto periodo para poder hacer una cirugía y eso fue mejorando
digamos, mi aspecto facial, y más que nada el mejorarlo era por propósitos también, digamos, funcionales, entre comillas, de lo del lagrimal, como les digo. Pues fui sometido a varias de ellas y la verdad no las recuerdo de manera grata. Siempre después de salir de una cirugía reconstructiva facial es muy doloroso, es muy doloroso. Es como si te martillaran cada parte de la cara con un cincel y te duele mucho. El despertar es muy doloroso y las consecuencias de la anestesia, todo eso es muy molesto. Son situaciones muy desagradables, pero pues así fui pasando mi vida entre la primaria. Después ya cuando nacieron mis hermanos, ellos nacieron con un año de diferencia entre ellos, por lo que siempre crecieron juntos. Ellos siempre se hicieron compañía durante toda su niñez. Yo fui un hermano mayor cruel que les quitaba todas las burlas y frustraciones que yo recibía con ellos. Ahora de mayor lo entiendo, pero en su momento pues obviamente me pasaba de noche, ¿no? Y a veces pienso en qué haría si pudiera regresar el tiempo, y sin duda trataría a mis dos hermanos con respeto, con amor, cuando éramos niños, porque como hermano mayor mis burlas, mis faltas de respeto les afectaron en su diario caminar. Gracias a Dios se tenían el uno al otro, ellos dos crecieron juntos, pero sé que ellos sabían que no podían contar conmigo. Quisiera volver a cuando mi hermana era una bebé y cargarla, abrazarla con amor, con cariño, besarla, decirle lo hermosa que se veía, y a mi hermano poder jugar con él sin criticarlo, hacerlo sentir tonto o menos, sino que él supiera que yo siempre podía estar ahí para, si alguien lo molestaba, estar yo ahí para defenderlo. Pero pues no fue así. Gracias a Dios que me perdonó, ellos también me han perdonado, y veo ese pasado con tristeza y siento que pude haber evitado muchas cosas por las que ellos pasaron si yo hubiera sido un buen hermano y hubiera hecho mi función de hermano mayor como correspondía. Ellos saben que los amo mucho, sé que están escuchando esto y eso quedó en el pasado. Yo sé que ellos me han perdonado, pero tengo que mencionar esta parte para los hermanos mayores que me están escuchando, que sepan que siempre hay alguien viéndonos y esos son nuestros hermanos. Gracias a mi Padre amado me permite tener ahora a mis hermanos todavía, pero hay gente que ya no tiene a sus hermanos y quedaron muchas heridas sin sanar. Gracias a Dios yo he podido sanar las diferencias y heridas que hubo entre mis hermanos y yo, pero pues como hermano mayor tomemos la responsabilidad que nos corresponde de ser un ejemplo, y como hermano mayor nosotros los mayores sabemos que somos un ejemplo, pero está en nosotros qué tipo de ejemplo queremos ser, si es un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Y ya estando en la primaria, ya casi para salir en sexto, para ser más exacto, y pues yo ya estaba harto, ¿no? Ya estaba hasta el copete de tantas burlas y insultos, y me acuerdo que ya era la fiesta de final de año porque pues ya nos íbamos a graduar y nos llevaron un brinca-brinca y todo, y andaban ahí unos niños que andábamos en el brinca-brinca y nos dijeron a mí y a otro chavo, pelense, dense un tiro. Entonces, pues yo para hacerme el fuerte o el duro, pues yo dije que sí. Y el otro muchacho pues no quería pelear. Entonces a mí no me importó, yo simplemente lo empecé a golpear, lo empecé a golpear bastante ahí en ese lugar, y hasta que pues ya, él simplemente ya lloró y ya no quiso nada, y pues yo me sentí muy bien, entre comillas en que me sentí aceptado por los otros compañeros, pero después yo me sentí mal porque se me venía a la mente la mirada o la cara del otro chavo que sin deberla ni temerla pues simplemente recibió una golpiza nada más para que yo quedara bien. Y de ahí empecé a sentir ese malestar que al recordar la cara de esa persona, pero a la vez me había sentido aceptado ya por un grupo de personas por el hecho de haberme peleado. Así pasé ese último año o esa última, digamos, día del sexto de primaria y entré a la secundaria. Yo ya había probado las miles de la popularidad por la pelea, y constantemente en la secundaria me ponían reportes por mala conducta. Casi diariamente me reportaban por muchas indisciplinas, y yo ya había encontrado una manera de encajar, siendo vago, siendo desobediente, escandaloso, buscapleito. Entonces, pues así empecé con esa modalidad de actitud en la secundaria. Así pasé el primero y segundo año, y ya para pasar al tercero tuve que ir a cursos de recuperación porque probé unas materias en segundo
año y las tuve que hacer en cursos de verano para pasar a tercero. Y ahí en ese curso de verano, periodo de cursos de verano en particular, pues yo aprovechaba para hacer más vagancia porque íbamos los sábados. Ahí aprendí todavía a hacer cosas que no estaban acorde a la edad que yo tenía. Aprendí a fumar, eso me dio aún más popularidad, empecé a tomar alcohol. Y a pesar de que mis padres no me permitían salir mucho a fiestas en la secundaria, yo siempre me las ingeniaba en horarios escolares para salirme de clase y tomar con mis amigos. Obviamente cuando volvíamos ya en la noche, porque yo estaba en la tarde, a la hora de salida pues éramos los héroes de todo el salón, ¿no? Ahí de toda la gente. Y en eso yo encontré aceptación que yo había buscado desde que era muy niño, desde kinder. También recuerdo que en esa etapa empecé a tocar la guitarra. Un tío mío, mi tío Arturo, me regaló una guitarra y empecé a llevármela a la escuela y ahí practicábamos a varios compañeros, aprendí varias canciones de mis bandas favoritas y junto a mis compañeros pues practicábamos y nos íbamos haciendo mejores en la guitarra y ahí la música se volvió una parte muy importante o crucial de mi vida. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para enfatizar este aspecto de mi vida, o entre comillas, el musical, para muchas personas que les gusta la música. Yo no sabía inglés en ese tiempo y no tenía idea de lo que decían las canciones que yo escuchaba, pero como todos o la mayoría de las personas, pues las cantaba sin saber lo que significaban. Mi hermano Diego en su testimonio menciona que nosotros hemos sido sensibles a las cosas paranormales y en específico en una casa que vivíamos por el área de Plaza Sendero para los que viven acá en Ciudad Juárez. Y ahí pasaban cosas muy extrañas. Con los años yo me preguntaba y hacía retrospectiva de qué había pasado, ¿no? Cuál era el porqué de tanta actividad paranormal en esa casa. Y yo me acuerdo que cuando recién nos íbamos a mudar a esa casa, mi papá y yo íbamos a preparar la casa con lo que le llaman sellador, lo que le echas en la pared. Le pones sellador para preparar ya la pintura que le vas a poner definitiva, ¿no? Entonces íbamos nosotros, solo mi papá iba a esa casa y pues escuchábamos mucha música, pero en específico me acuerdo que traíamos mucho la canción, un álbum de Black Sabbath que es el primero, y escuchábamos la canción que lleva como título Black Sabbath y la poníamos y la poníamos y la poníamos durante horas mientras estábamos ahí echando el sellador en las paredes. Y para los que no han escuchado esa música o esa canción o no sean fan de ese tipo de género, la letra dice lo siguiente. Esta está traducida, obviamente es en inglés, pero la traducción no literal, pero digamos que la idea en español es la siguiente y dice: enorme figura negra con ojos de fuego diciéndole a la gente sus deseos. Satanás está sentado ahí, sonriendo, mirando esas llamas subir más alto y más alto. Oh no, por favor, Dios mío, ayúdame. ¿Este es el fin? Satanás viene alrededor de la curva y las personas corren porque se asustan. Esa es solamente una porción de esa canción, pero digamos que es una parte muy importante del inicio de la canción, y esa canción la repetíamos, como les decía, horas y horas y horas. Y el hecho de nosotros no creer en lo espiritual, o como no sé cómo le quieran llamar al otro espacio que es lo espiritual, no lo anula o nos hace inmune a él. 1 Corintios 2:14 dice eso, habla acerca de ello, y hoy entiendo que le dimos, mi padre y yo, una entrada espiritual a cosas malignas a esa casa por medio de esa música. Ya estando en esa casa yo ya estaba mucho más metido en lo que es la música de rock pesado o metal, como le quieran llamar, y yo estaba muy metido con escuchando bandas y tocando la música de bandas como Slayer, como Pantera, Megadeth, como Black Sabbath, Metallica. Entonces muchas de esas canciones blasfeman en contra de Dios. Repito, yo no sabía lo que cantaba o lo que decía, o lo que trataban de marcar las canciones que yo escuchaba, pero lo que decimos con nuestra boca tiene un impacto espiritual el cual no alcanzamos a entender. Entonces hay que tener cuidado con eso. En esa época mi padre enfermó, se le reventó el apéndice. Él no dijo nada hasta que no se aguantó más. Duró 7 días con el apéndice reventada. No sé cuál sea el término médico para eso, pero duró 7 días con esa lesión o con esa dolencia. Los doctores decían que se iba a morir. Mi mamá también me lo dijo, me lo hizo saber y me lo hizo entender
un día que fuimos a verlo al hospital. De hecho, yo entré a verlo a terapia intensiva y estaba todo conectado con mangueras por todos lados. Pero yo me acuerdo de esa conversación, a pesar de verlo tan mal o de esa manera, nunca me pasó por la mente que mi papá iba a morir. Yo tenía la certeza, no sé de dónde o no sé por qué, pero de que él no iba a morir. Incluso él en esa plática que tuvimos cuando él estaba en terapia intensiva, nunca me dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya me voy, o cuida a tus hermanos. No, me dijo, no, ya nos vamos a ver, deja nomás que salga y ya vamos a estar otra vez todos, voy a salir de aquí, vas a ver, me dijo. Y yo le creí, yo tenía esa certeza. Realmente se veía mal, creo que mis hermanos no lo entraron a ver, creo que solo mi mamá y yo lo vimos como estaba en terapia intensiva. Se veía mal, pero yo tenía la certeza que no iba a morir, y gracias a Dios eso sucedió. Él se recuperó y volvió a la casa. Gracias a Dios, como repito, mi padre se salvó, salió del hospital y volvió a nuestra casa. De ahí en adelante, pues ya era la verdad muy notorio que el matrimonio de mis padres no era muy feliz, que digamos. De hecho, cuando mi padre salió de terapia intensiva y volvió a la casa, mi mamá le tenía que hacer limpiezas en la herida, y a pesar de que su relación no era la mejor, pues siempre mi mamá estuvo dispuesta a cuidarlo en ese aspecto, ¿no? También eso es algo que a pesar de que su relación no era la más contenta o amorosa, siempre se tuvieron ese respeto de mi mamá. Lo cuidó a él cuando necesitaba, pues, la curación de esa herida. Entonces quería también mencionar eso, que a pesar de lo que estaban pasando, siempre hubo, digamos, esa parte de cuidado y respeto de mi madre hacia él. Esa época fue difícil para todos, la verdad, para mis hermanos, para mí, no lo dudo que para mis padres. Para mí fue un parteaguas del antes y después de lo que soy en la actualidad. Yo ya estaba contento con la vida que tenía en Ciudad Juárez. Creo que mi madre y mis hermanos no se acuerdan, pero llegamos a Las Vegas un 8 de agosto. Nosotros nos fuimos a Estados Unidos en supuestamente vacaciones y llegamos allá un 8 de agosto, un día después de que yo había cumplido 18 años. Para mí era importante porque yo ya iba a ser mayor de edad en México y, según yo, entre comillas, iba a poder hacer lo que quisiera. Yo ya no estaba a gusto con vivir en mi casa. Pero cuando pasó eso, que nos fuimos a Estados Unidos, a Las Vegas, Nevada, me encontré con la situación de que tendría que esperar otros 4 años para ser considerado mayor de edad, hasta los 21. Mi tía Leti, en esa época, y siempre, no solo en esa época en particular que necesitábamos tanto el apoyo, mi tía fue muy buena. Mi tío Roberto también, ellos siempre lo son con nosotros, con toda la familia y los familiares en general. En esa etapa de nuestras vidas, ella supo entender y reconocer que necesitábamos ser cobijados, tanto emocional como financieramente. Lo que ha hecho mi tía y mi tío Roberto al darnos lo que necesitábamos en esa época de nuestras vidas es algo que me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Doy gracias por sus vidas y sé que todo lo generosos que son siempre con todos nosotros les será multiplicado y les es multiplicado. Recuerdo el amor con el que mi tía me llevó a comprarme mis uniformes de la escuela, a pesar de la mala actitud que yo tenía por lo dolido que estaba de la situación que estábamos pasando, y a lo mejor incluso en ocasiones lo grosero que fui con ella, con actitudes. Ella siempre estuvo ahí para apoyarme. Finalmente yo acabé entrando a una escuela, a la high school. Yo estaba en Juárez ya en el 5º semestre de la prepa y entré en el 11º grado, que vendría siendo igual el 5º semestre de aquí de México. Y recuerdo haber llegado tarde ese primer día a clases. Todos ya estaban en sus salones y yo, como todo novato, no encontraba el salón en el que me tocaba. Y esto vale la pena mencionar, que yo no sabía nada de inglés más que cosas, podamos decir, básicas, ¿no? Como thank you, los colores, blue, red, yellow, ok y hello, nada más. No me acuerdo de nada más que yo supiera. Y me acuerdo que traía una hoja donde decía el salón que supuestamente yo tenía que ir. Y yo llegué al salón que me correspondía. No recuerdo el número, ni el salón o la clase que era. Y recuerdo tocar la puerta y abre el maestro. El maestro era un individuo como de casi 2 metros, de piel blanca, un hombre güero, ojos azules, y me miraba nada más así raramente y me preguntaba algo que yo no entendía. Yo no sabía inglés, entonces él me preguntaba, supongo que mi nombre o se ve llega tarde, la verdad no sé qué me decía. Entonces vi molestia en su rostro porque yo no entendía lo que él me decía, y se acercó una muchacha y me dijo en español, un español no muy bueno, me dijo que
el maestro no quería verme en la clase, que me regresara a una clase donde me pudieran enseñar las cosas básicas o inglés. Entonces me dijo eso y yo me dio mucha pena. Volteé a saber el maestro y él nada más me hizo así con la mano de que me saliera. Y me salí, y a pesar de que yo ya estaba acostumbrado a las decepciones, esta fue especial. Fue especial porque yo estaba en un país nuevo, en un idioma que yo no conocía. Tal vez lo había escuchado, pero no lo dominaba, no lo hablaba. En una escuela en la que no quería estar, y aparte tenía que soportar la vergüenza de ese momento. Y yo pude haberme hundido más emocionalmente de lo que ya estaba y deprimido. Pero ya fuera del salón yo tomé la decisión consciente de madurar. Ya no quería molestar a la gente, ni ser pilonero, ni quejarme de las circunstancias, sino que a pesar de que yo no quería estar en ese país ni en esa escuela, simplemente me puse el propósito de aprender inglés, aprender el idioma y demostrarle a ese maestro que yo podía hacer las cosas bien, tal vez mejor de lo que él se lo podía imaginar. Puede sonar como una decisión soberbia o prepotente, pero la gente que estuvo en esa etapa de mi vida conmigo, mis compañeros de escuela, saben que yo no fui así, y Dios sabe, y mi mamá y mis familiares saben que yo me esforcé para hacer las cosas bien, para ser un buen estudiante, y fue una etapa muy agradable para mí, muy bonita estar en esa escuela. Tuvimos, mis compañeros y yo y mis amigos, la verdad, una relación muy buena. Eventualmente, ya al final de ese año escolar, volví a esa clase, que era la clase de Historia Mundial o de World History, y pude demostrar que al maestro que pues pude aprender inglés y que realmente me gustaba su clase. Era un excelente maestro. No dudo que tal vez algún día él pudiera escuchar esto. No habla español, pero él fue una gran influencia para mí en esa toma de decisiones, porque ya cuando yo volví a esa clase y entendía lo que era esa clase y su metodología, sus enseñanzas y su manera de trabajar, también cambiaron mi vida. Es un excelente maestro. Entonces agradezco a Dios por haber pasado esa circunstancia y haber tomado clases con él. Y pues yo vivía muy a gusto mientras yo estaba en la escuela. Yo era muy feliz en esa escuela, en esa porción de mi vida que fue el 11º y el 12 año de la high school. Entonces, pues eventualmente me gradué bien, sin problemas. Era muy feliz en la escuela, pero cuando volví a casa, pues ya me topaba con los problemas, ¿no? Yo tenía muchos rencores y heridas emocionales que no me permitían avanzar como yo quería en la vida y en lo personal. Yo culpaba mucho a mi madre, contraria de ella. Yo la culpaba a ella de que se habían divorciado ella y mi papá, y cada que tenía la oportunidad se lo recalcaba y se lo hacía saber o se lo hacía evidente. Por lo que cuando yo terminé la preparatoria, yo dije que yo no quería estar más con ellos y ni con mi mamá, y yo me regresé a Juárez a vivir con mi papá. Según yo estaba convencido de que mi vida sería mejor acá en Ciudad Juárez, así que me regresé y le di rienda suelta a mis gustos, a fiestas, a borracheras, desveladas, y lo mejor de todo es que nadie me decía nada. Mi papá pues no era muy estricto y yo ya trabajaba, ya tenía un trabajo y pues yo estaba feliz. Yo ya tenía también un carro, entonces pues estaba contento con lo que estaba viviendo. Ya tenía 20 años y pues estaba viviendo, digamos, mi juventud libremente acá en Ciudad Juárez. Más en esa etapa o en esa época de mi vida tenía muy presente a mi hermano Diego. De repente se me venía a la mente así muy fuerte y sentía ganas de saber cómo estaba, incluso de hablarle. Sentía las ganas o una voz que me decía, háblale a tu hermano, habla a tu hermano. Y tenía esa sensación de que él necesitaba hablar conmigo o con alguien, pero yo asumía que estaba bien. Decía, han de ser puras ideas mías, él está bien, él está con mi mamá y con mi hermana, entonces no debe estar nada mal. Pero realmente era una sensación muy fuerte de hablarle, pero yo la dejaba pasar, no le hacía caso. En ese tiempo mis hermanos venían a Ciudad Juárez cada periodo vacacional de verano de la escuela, en las vacaciones de la escuela. Una de esas veces mi mamá vino con ellos y pidió que nos juntáramos todos, nos reuniéramos a platicar, y a todos me refiero pues a mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo. Y ya estando todos juntos nos contó que Diego, mi hermano, se había querido suicidar, y en ese momento yo recordé todos esos momentos en que sentía esa necesidad de saber de él y de hablarle, y ahí yo no pude contenerme de llorar.
llorar. Yo había tenido decepciones y momentos en mi vida que me habían hecho llorar al punto de que me doliera el corazón, pero honestamente ninguna como esa. Creo que el dolor que sentí en el corazón fue el equivalente a sentir un infarto. Yo sentía que el corazón me iba a dejar de latir en cualquier momento. El recibir esa noticia fue tan doloroso porque supe que cada vez que él sentía las ganas de quitarse la vida, eran las veces que yo sentía la necesidad de saber de él y de hablarle. Eran tan claras esas sensaciones, casi podía escuchar a Diego diciéndome que fuera para con él, pero siempre las ignoré. Ya después de que pasó ese momento triste y de la noticia que nos dio mi mamá, ella y Diego nos invitaron a mi papá y a mí a un retiro de la iglesia a la que ellos asistían. Es una iglesia que estaba en Estados Unidos, en Las Vegas, y mi papá y yo fuimos a ese retiro. Yo ya creía en Dios porque mi mamá y mi papá desde pequeños, cada que yo entraba a una cirugía o que tenía algún dolor derivado de eso, me decían que Dios me cuidaba, que todo iba a salir bien. Y yo ya había visto a esos 3 hombres que bajaron del cielo cuando tuve el accidente. Yo no les puedo asegurar que era Dios o que era Jesús o ángeles o algo. Yo no puedo asegurarles porque la persona que bajó, las personas que bajaron no me dijeron ninguna palabra, no me dijeron quiénes eran, simplemente pasó lo que ya les conté al principio. Y yo no estoy diciendo que haya sido Dios o Jesús, simplemente les cuento lo que viví y es a criterio de cada quien si lo quieren creer o no. Yo no tengo una manera de comprobárselos o de sacar esa memoria y ponerla en algún lugar para que todos la vean, es simplemente mi testimonio. Pero yo ya tenía una noción de Dios, por lo que en ese retiro pues para mí fue, digamos, encontrarme con algo diferente, porque yo nunca había vivido un retiro espiritual de ese tipo, ¿no? Entonces cuando estábamos allá, fuimos a la montaña, era en una montaña que le llaman Red Rock, bueno, cerca del Red Rock, que es una montaña que está cerca del área de Nevada de Las Vegas, y se puede decir que ahí fue donde yo tuve un encuentro con Dios no por primera vez, pero ya consciente de lo que Él es. Y yo tenía una idea antes de eso, que Dios tenía favoritos a los cuales no les pasaba nada, no sufrían, no lloraban, a gente de las cuales no se burlaban, que gente que era rica con mucho dinero y que eran felices. Y yo me sentía como que Dios me volteaba a ver esporádicamente o ocasionalmente, y que no lo hacía porque yo a veces me portaba mal. Yo creía que el portarme mal era la razón por la que Dios permitía que me pasaran cosas malas. Esa era la percepción que yo tenía de Dios antes de ese retiro en las montañas. Pero en ese retiro nos reunieron a todos, éramos puros hombres, jóvenes y adultos, y éramos alrededor de entre 60 y 80, no recuerdo bien. Estábamos todos en un salón y enfrente había una cruz, como las que ponen en la iglesia católica, pero sin el Cristo, simplemente la cruz. Y era una cruz de madera como de 2 metros de alto, y a todos nos proporcionaron un tríptico color azul, el cual tenía un espacio para escribir por los 3 lados. Y ahí se nos explicó que escribiéramos en ese tríptico todas las cosas malas que habíamos hecho, las cosas que más nos avergonzaran, las peores cosas que habíamos hecho y que no le habíamos contado a nadie. Y pues ahí la verdad me di cuenta que me iba a faltar espacio para poner lo malo que yo había hecho. Sin embargo, la gente que estaba ahí llevando ese retiro nos aseguró que nadie iba a leer ese tríptico, y después de haber puesto las cosas que hicimos en ese tríptico, nos dieron un clavo para clavarla en esa cruz. Y como yo les mencioné al principio, yo en ese punto tenía una idea de que era una actividad y que pues la verdad no sabía a dónde querían llegar, no me parecía algo irrelevante, pero lo hice, ¿no? Pues estábamos ahí. Después de que todos clavamos nuestro tríptico, se nos explicó que Jesús, así como nosotros hicimos con ese tríptico, Él fue clavado en una cruz, y que llevó todos esos pecados que escribimos en ese papel, Él los llevó en Él mismo, y por consecuencia de eso, Él nos perdonaba, porque Él llevó todo eso en Él, en su persona, y Él fue clavado en esa cruz. Por alguna razón eso me sorprendió de tal manera que sentí un alivio en mi corazón. Se me hizo extraño, pero me dio un alivio o una calma. Después de que nos explicaron eso, nos hicieron volver, que recordáramos dónde habíamos clavado nuestro papel, que agarráramos nuestro mismo papel y lo quitáramos de la cruz. Y yo tomé el mío, y esto igual, entonces algo que yo recuerdo que pasó, solo yo, no les puedo decir. Sí, el que estaba enseguida de mí también lo vio,
y está para avalar lo que yo estoy diciendo. Esto simplemente yo lo vi y pues está a criterio de quien no quiera creer. Yo simplemente estoy contando lo que yo pasé en ese momento. Cuando yo tomé ese tríptico y lo volví a abrir, yo vi un destello de luz que salía dentro de ese papel, de ese tríptico que decía te perdono. En ese momento no pude contener el llanto y caí de rodillas con una sensación de calor en todo mi cuerpo. Yo solo lloraba y lloraba, pero no de tristeza ni de dolor, simplemente necesitaba llorar. Mientras más lloraba me sentía más ligero, más en paz conmigo, con más tranquilidad en mi cuerpo, en mi ser. Después no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando terminé de llorar yo ya sentía una paz muy grande y así que fue como Jesús entró en mi corazón. Cuando volví a Juárez, ya siendo una nueva persona, como dice el Evangelio, que cuando aceptas a Cristo eres una nueva criatura. Yo cuando volví a Juárez me topé con el hecho de enfrentarme con mi vida pasada, con la cual ya no quería seguir viviendo, pero la tuve que afrontar. Yo tenía una pareja la cual al día de hoy es mi esposa y nosotros con nuestro comportamiento estábamos haciendo las cosas en el orden equivocado. Ya teníamos intimidad y sin que estuviéramos casados en ese tiempo, más que nunca yo sabía que estaba haciendo mal lo que hacíamos, porque yo ya había venido de un retiro y yo ya tenía algo en mi corazón, una convicción distinta. Más sin embargo yo tuve miedo de expresárselo a ella para que ella no pensara que mi masculinidad era menor, por lo que no le hablé ni le mencioné lo que hacíamos. Yo sentía que estaba mal. O sea, en pocas palabras, inmediatamente llegando a Juárez fallé la promesa que yo le hice a Dios. ¿Y a qué voy con esto? Que siempre vamos a fallar, siempre. Por más que nos esforcemos, tenemos la gran tendencia y es casi seguro que vamos a fallar. Por más disciplina que tengamos, casi es seguro que vamos a fallar. Aquí la diferencia es que tengamos la humildad de hablar con Él y pedirle perdón. Y eso no significa pedir perdón y estar haciendo las cosas mal una y otra vez. De todas maneras pido perdón y Él me perdona, sino tener la certeza y la fortaleza de que las cosas van a cambiar y que Él nos va a dar la convicción y la fuerza para dejar de hacer lo que no tenemos que hacer. Pues ya eventualmente yo me casé con la que era mi novia en ese tiempo, hoy es mi esposa, y ya estando casados nos embarazamos de nuestra primera hija. El periodo del embarazo fue complicado para ambos, ya que en los primeros meses hubo riesgo de aborto, pero mi esposa y yo, como lo hizo mi madre y mi padre, reconocimos que la niña que estaba en su vientre no era nuestra, sino que era de Dios. Duramos muchos años de novios y nunca tuvimos una situación parecida. En ese momento, cuando tuvimos esa oración como pareja, como matrimonio, y hicimos esa oración a nuestro Padre Celestial, las cosas cambiaron. El riesgo bajó. La niña, digamos que se afianzó, no sé si sea la palabra correcta, pero se afianzó mejor en el vientre de mi esposa. Y llegó el mes de abril del 2017, a la hora del parto, para recibir a mi hija. Mi esposa tuvo mucha dificultad durante el parto. Finalmente nació mi hija, pero algo estaba mal. Ella no lloraba, no se movía. Mi hija había nacido muerta, sin signos vitales. La doctora y la enfermera la tomaron inmediatamente y le empezaron a hacer su procedimiento de resucitación, supongo, si se puede llamar así, para ver si reaccionaba o lograban hacerla respirar. Mi niña salió del vientre de mi esposa a las 2:03 de la mañana y yo era testigo de cada uno de los procedimientos fallidos que la doctora y la enfermera hacían para que mi niña llorara o respirara. Yo empecé a hablar con Dios y le pedía que por favor que la niña viviera, y nada pasaba, hasta que decidí con gran dolor en mi corazón, pero convencido, decirle a Dios que le agradecía que por lo menos me había permitido verla fuera del vientre y conocerla físicamente, aunque fuera un momento. Inmediatamente de acabar esa oración, la niña empezó a llorar. Vi el reloj en la pared y eran las 2:13 de la mañana. Mi hija estuvo 10 minutos muerta fuera del vientre de mi esposa. Ahí aprendí a ser agradecido por todo lo que nuestro Padre nos da, incluso a ver un hijo recién nacido muerto. Él fue bueno y yo, al ser agradecido, siento que Él me permitió tener a mi hija un tiempo más conmigo. Hasta la fecha ella tiene 3 años de edad y aún me la sigue prestando en esta vida. Ella está saludable, sin secuelas de lo que le sucedió el día de su nacimiento, y eso es gracias a mi Dios, a mi Padre. Actualmente tengo otra hija. El segundo parto fue sin complicación y totalmente distinto al primero. Se puede decir que fue normal. También es una niña saludable, fuerte y obvio, como todo padre, pues para mí es la más hermosa. Mis hijas son las más bellas. Hoy tengo el gusto de ser padre y vivir el amor de mis hijas, y ahora con esta pandemia el tiempo que he pasado con ellas en casa ha sido maravilloso, igual con mi esposa, y entiendo aún más que nunca la gran responsabilidad que tenemos como padres de educar a nuestros hijos con
valores que fomentan el respeto, la empatía a los demás. La educación se debe dar en casa, no en la escuela, ni en la iglesia, ni en ninguna otra institución a donde nuestros hijos puedan asistir. Debemos de forjar o de poner nuestra casa sobre la roca, como dice la palabra, que es nuestro Señor Jesús. Con esto termino mi historia de vida hasta el momento. La vida continúa obviamente, pero son momentos más relevantes que recuerdo hasta la fecha. Les agradezco su tiempo, su atención, y pasamos ahora a la conversación de sobremesa con mis hermanos y mi madre. Gracias. Pues no sé ustedes qué les haya parecido, pero a mí me conmovió bastante. Yo como hermano menor pues no conocía muchas de las cosas que habías vivido y no sé, siento que has pasado por tantas cosas. Tal vez nunca te lo he dicho, pero siempre te vi como la figura paterna o quien puedo voltear a ver en caso de que necesite algo o a quien puedo llamar en caso de que necesite algo. Y nunca me había cruzado esa idea por la mente de que fuiste un niño que sintió y lloró y se sintió triste y fue rechazado, porque yo siempre te había visto así como esa figura, como pues no, es que Carlos nunca está triste, Carlos siempre sabe qué hacer, Carlos siempre, pues él no se equivoca y si se equivoca pues fue, no sé, algo, pero no sé, para mí siempre había tenido esa imagen de ti y cuando escuché tu testimonio, una de las tantas cosas que me impactó fue eso que dijiste de que cuando eras niño, que ibas a la primaria, que todos los días esperabas que fuera un buen día, que fuera diferente a lo que había pasado, que te había hecho sentir mal y te despertabas con esa esperanza o con ese ánimo y yo quiero saber cómo es que tan joven, siendo así tan niño, cómo pensabas eso. Pues yo tampoco a veces sé cómo pasaba, simplemente es algo que estaba en mi mente, porque había días que eran buenos y había días que eran malos. Entonces yo anhelaba que todos los días fueran buenos de jugar y pasármela suave con mis amigos y no de rechazo como la mayoría de los días. Entonces en el kinder no fueron tantos, de hecho en el kinder aprendí a estar un poco más solo y a convivir un poco más solo ahí en el kinder que estaba por la casa de donde íbamos primero y después ya en la primaria pues ya tuve algunos amigos que era con quien me la pasaba bien, pero o a ellos les iba mal por estar conmigo, también les tocaban burlas o a mí por estar con ellos. Más que nada las amistades así que recuerdo empezaron como desde la segunda de primaria. Por ejemplo, que era un buen amigo mío y nos juntábamos en la escuela y todo, pero pues siempre el chipo de pensar que fuera un día mejor era de que fuera un día alegre, donde pudiera jugar, donde pudiera ser yo mismo, donde no me estuvieran diciendo cosas. Eso era más que nada la esperanza que tenía. Pues sí, porque, bueno, yo me acuerdo de cuando pues yo estaba chiquito, bueno, del kinder casi no me acuerdo nada, no me acuerdo una vez que me quedé a dormir en el kinder y unos niños malvados decían que había aliens afuera y me hicieron llorar porque yo estaba bien asustado, pero del kinder no me acuerdo nada. Ya en la primaria sí me acuerdo mucho, por ejemplo, de la ansiedad que me daba cuando tenía que leer o tenía que hablar, y sí me acuerdo las mañanas que me despertaba así como deseando, ojalá y hoy no me toque leer cuando estemos en español así, pero pues nada que ver lo que yo pudiera llegar a sentir con a ti te decían o a ti te hacían. ¿Qué le decían a tus amigos? ¿O qué los golpeaban, los empujaban? Pues más que nada que había días buenos y días malos, días donde podía jugar con mis amigos o eran más risas que otras cosas. Más que nada era eso, o sea, yo decía, ojalá y sea un día donde podamos jugar, donde me pueda divertir, donde no me digan tantas cosas y pueda estar a gusto con mis amigos, bueno, con mis pocos amigos que tenía, pero eso fue ya más hasta la primaria, ya como de segundo en adelante, y en el kinder sí, y pues tuve que aprender a andar solo totalmente. Entonces eso es a lo que me refería más que nada. Me causó mucho impacto porque, como decía, lo que yo creía que había vivido en la primaria era así como que, así como dicen los memes, me dio ansiedad, pero pues nada que ver con lo que tú realmente tuviste que vivir y es muy parecido a lo que habíamos estado diciendo anteriormente de que siempre lo que vive una persona en su niñez es lo que lo va a forjar. Y por ejemplo, para bien o para mal, que tú hayas vivido esas cosas, pues te forjaron un carácter fuerte, tal vez duro, hasta cierto punto malo, porque tuviste tú que valerte por ti mismo y literalmente a punta de golpes. O sea, la vida de Carlos ha sido bien dura, bien extraordinaria. Todavía sigo creyendo que Dios va a hacer muchas más cosas, mucho más grandes y maravillosas con Carlos.
Carlos, y realmente creo que si no hubiera sido eso tan fuerte que vivió, pues obviamente no tendría el carácter que tiene. Y por ejemplo, como lo que dijiste también de que cuando tuviste el accidente, cómo sentiste esa explosión en tu cabeza, obviamente en ese momento tú no lo sabías, pero que tu cráneo se había partido. ¿Cómo una persona se supone que no debe de sobrevivir eso? ¿Cómo alguien puede negar? Bueno, en especial tú, así como podrías después de vivir eso negar o decir así como que no, pues suerte, o no, pues fue coincidencia, coincidencias de la vida, así funciona la vida, sin pensar que realmente hay un Dios detrás, especialmente pues después de la visión que tuviste, que pues, a fin de cuentas mucha gente podrá decir, en el momento, la adrenalina, el golpe, pues se puso a imaginar cosas, pero pues son cosas que tú realmente viviste, que o sea, ¿quién te las va a quitar? ¿Quién te las va a negar? Tienes la evidencia, la llevas en tu rostro. Sí, mucha gente, incluso mi papá, yo me acuerdo de chiquillo que mi papá decía, es que tú no sabías de un Dios, tu mamá ni yo, así orábamos o así, el Padre Nuestro, y te rezábamos, pero nunca te dijimos, mira, hay un Dios que vive en el cielo y así, y así. Dice, ¿cómo es posible que tú sin saber me hayas dicho que bajaron 3 personas y que te cargaron y tú no conocías de un Dios para andar inventando eso? Dice, yo sí te creo, hijo, me decía, como de unos 4 o 5 años, eso me decía mi papá. Y sí, o sea, ¿cómo un niño va a inventar eso? O sea, pues yo, ¿dónde se me va a ocurrir inventar eso? Pues, de la nada no hace lógica, pero igual está a la credibilidad de cada persona que escucha o que quiera o no creer. Pues sí, de hecho yo también me acuerdo cuando mi papá, bueno, no me decía eso de, nunca, de eso de las 3 personas que tuviste bajando, eso ya lo supe hasta que tú no nos lo contaste, pero también una de las cosas que me acuerdo es que mi papá a mí me contaba, no, es que cuando tu hermano estaba chiquillo, yo me peleaba con las personas, decía, ¿qué? Pues, ¿qué le ves? Déjalo, ¿qué le ves? No sé si se llegó a pelear, pero sí me llegó a platicar esas cosas que, pues me imagino que como padre, también mi mamá, cuántas cosas tal vez equiparables o al mismo nivel vivieron tú así en tu vida de niño, en el kinder, en la primaria, sintiendo ese rechazo, y también mi mamá, mi papá. Bueno, por ejemplo, yo que todavía no tengo hijos, la otra vez estaba platicando con mi jefe en mi trabajo. Me está diciendo, ¿y tú cuándo vas a tener hijos? Y decía, no, pues que la verdad me da miedo que tenga un hijo y a lo mejor se me enferme y tenga que andar en el doctor y en el hospital porque me asusta pensar en eso. Y pero imagínate tener un hijo y que literal penda de un hilo la vida del niño. ¿En cuántas formas no te transforma eso? ¿En cuántas formas no te cambia la vida? No, yo no me imagino lo de mi mamá o lo de mi papá. A pesar de lo que yo pasé, creo que lo que pudieron vivir ellos cuando yo estaba así es peor a lo que yo pueda haber pasado, porque Dios fue tan bueno que quitó las memorias dolorosas. Yo no te puedo decir, me dolía el brazo, me dolía el cráneo. No, yo nada más me sentía mareado y con malestar de vomitar, pero no sentía un dolor ni en la piel, ni en el ojo, ni en el cráneo, ni en alguno de mis huesos. Y no lo recuerdo. Esas memorias están borradas de los tratamientos en el hospital. No lo recuerdo si fueron dolorosos o no. Lo único que recuerdo es que cuando estaba inmóvil en la cama, no sé si han durado muchas veces, mucho tiempo en una posición acostados y como que les empieza a quemar la cabeza de atrás porque duran en la misma posición. Es lo único que recuerdo que me molestaba, que tenía que estar inmóvil de la cabeza y me molestaba mucho el cráneo atrás, como que se me quemaba y yo quería moverme, pero no podía porque tenía una pesa en la cabeza que me evitaba moverme para que no se me quebrara la cervical que estaba detenida por poquito hueso. Entonces eso era lo único que yo recuerdo así doloroso, pero esas memorias no están en mí y esas memorias supongo que las tiene mi madre, las tiene mi papá cuando me veían llorar o quejarme y todo eso. Pues no me quiero tampoco yo imaginar cómo fue con ellos, ¿verdad? Solo ellos lo saben. Yo me acuerdo que cuando pasó el accidente, que se llevaron al niño al hospital, el papá de Carlos, pum, se desmayaba y volvía y se volvía a desmayar. Luego llegó la mamá del papá de Carlos y también así llorando y así. Entonces yo he notado que cuando las cosas son tan fuertes como que Dios me da un temple de acero así que no me hace que me tumbe nadie. Entonces yo me acuerdo que yo decía, ¿sabes qué? Si te vas a estar desmayando, no te quiero aquí porque yo necesito estar al pendiente de mi hijo. Y me acuerdo también que le dije a la señora, oh señora, mire, necesito que se tranquilicen así, cosas así, ¿verdad? En todo el proceso que estuvo mi hijo en el hospital, yo pienso que ahí fue un acercamiento sin conocer yo de Dios, fue un acercamiento muy real, o podría yo decir que fue cuando yo sentí realmente un Dios bien inmenso, un Dios indescriptible.
porque eran tantas cosas tan fuertes que yo solamente sentía que era Dios el que me sostenía. No podría haber sido un poder humano ni nada. Yo me acuerdo que una noche que Carlos ya no tenía tolerancia para tener el medicamento por las venas, ya no podía pasar el medicamento. Entonces ya hablaron al pediatra y el pediatra decidió cortar las venas de los pies, casi a la altura del taloncito, por un lado, le cortaron y yo no sé por qué razón no lo durmieron, no, yo no sé, pero el niño gritó con tanto dolor que uno de madre es cuando se dobla, te quieres morir. Más cuando yo oí que el niño gritaba con 3 añitos, decía mi hijo, mejor me quiero morir, decía. Entonces yo decía, ¿cómo un niño puede estar pensando en que mejor me quiero morir? O sea, ¿de dónde saca el niño eso? Y bueno, esa fue la primera vez que me caí, ya no pude ahí y pues fue una noche muy terrible. Y luego ya después que me lo entregaron, el niño no podía caminar porque estuvo 1 mes y días acostado con una pesa en su cabeza de 2 kilos, ¿verdad? Para que la segunda cervical pendía solamente como de, no sé, de 1 centímetro o algo que estaba pegada. Entonces esas pesas iban a hacer que la cervical pegara otra vez para que al niño no se le desprendiera la cabeza. Entonces por esa razón él estuvo más de 1 mes y días acostado. Entonces cuando me lo entregaron, pues uno no sabe, vestía al niño y todo y lo paré, empecé a caminar, pues el niño se cae porque no tenía fuerzas en sus piernas. Entonces todas esas cosas son inexplicables. Esa alegría que da cuando nace un niño que uno no lo sabe explicar es el mismo como dolor que no sabes explicar cuando tú ves a un hijo que está sufriendo así tanto. Ya cuando pasó que me entregaron a mi hijo, hasta que yo pude ver que mi hijo corría otra vez, que mi hijo jugaba fútbol, entonces a mí me vino todo el peso de lo que había pasado y pues fue terrible. Y ahorita yo estoy tranquila porque mi hijo es un hombre, ¿qué puedo decir yo como madre, verdad? Es un orgullo para mí tenerlo como hijo. Carlos no solamente se recuperó, Carlos jugaba fútbol, metía goles, Carlos aprendió a tocar la guitarra, como Dios de que literal su vida o su cabeza pendiera de un hilo de unos centímetros, no solamente lo sanó, sino que lo llevó a hacer tantas cosas, a lograr tantas cosas, y creo que es como lo que hemos dicho anteriormente, que por ejemplo la Biblia no se trata del hombre buscando a Dios, se trata de Dios buscando al hombre, y así pues lo que decía mi mamá, de que estando en el hospital y viendo cómo Carlos de 3 años pedía morirse y que ella sentía que lo único que la mantenía era Dios. Tal vez uno podría decir, pues que porque Dios no viene en forma de luz y me habla y me convence, porque tienen que pasarme estas cosas, pero pues son cosas tan únicas, tan fuertes, que son tan dolorosas, pero al mismo tiempo tan únicas que no habría otra forma en la que el Carlos que yo tanto admiro no sería el mismo si no hubiera sido por eso. Y la relación con Dios no será la misma. Claro, y no hay que olvidar que las cosas malas no pasan porque Dios así quiere que pasen. O sea, las cosas malas, los accidentes, las desgracias pasan por las acciones de los seres humanos. En realidad Dios es el que sale a nuestro encuentro a salvarnos, a rescatarnos. Como dicen por ahí, ¿verdad? Que las grandes batallas son para los mejores soldados. Así es. Y lo que dice mi madre de lo de las venas de los pies, no me acuerdo, gracias a Dios, del dolor, pero hasta la fecha me pego ahí poquito, o sea, me pego así me rozo con algo y es un dolor, o sea, me quedó muy resentido porque son ambas piernas. Y sí, es un área muy sensible, yo creo que no sé por qué se decidió hacer el corte ahí. Está en ambos talones, arribita del talón, pero es muy doloroso, o sea, tengo muy sensible, o sea, apenas me rozo con algo, es un dolor que me quiero hasta desmayar, o sea, duele mucho todavía hasta la fecha, tengo 33 años y me roza ahí algo y olvídate, o sea, me duele mucho, pero gracias a Dios no recuerdo nada de esos dolores en lo mínimo, o sea, no me acuerdo absolutamente de nada de eso. Yo cuando leí tu testimonio, Carlos, bueno, cuando lo leímos y lo escuchamos, me causó mucho impacto, me sorprendió demasiado cómo eras ese niño que te había pasado algo tan delicado. Bueno, y quizás también por eso fuiste un niño que dijo que siempre tenías esperanza del día nuevo, porque como dice Diego, tu vida literalmente pendió de un hilo y Dios te sanó, te restauró, y puede ser que por eso hayas tenido siempre esa esperanza que no muere en ti. Pero me impactó mucho y me hizo recordar que nosotros los seres humanos somos, bueno,
en realidad toda la creación es creación de Dios y como todos, no importa quién eres, no importa quién sea uno, no importa en qué crea o en qué no se crea, somos creación de Dios y todos tenemos características de Dios en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo. Y a mí me sorprendió muchísimo esa ternura, esa esperanza que siempre estaba en tu corazón. Como dice Dios, sus gracias y sus misericordias son nuevas cada día y Él renovaba tu esperanza cada día. De hecho, hubo algo que no metí, pero es una de las experiencias que siempre tengo en mente y a veces mi esposa me dice, ay, pero ¿cómo tú te acuerdas de lo del kinder? En el kinder yo andaba solo jugando a la tierra, no nos podíamos llevar carritos al kinder, obviamente, pero yo hacía caminitos de tierra y con mi puño era como una troca, ¿no? Entonces yo estaba jugando en la tierra cerca de un barandal, las cercas metálicas. Entonces yo jugando se me atoró el pie entre la cerca y pues la tierra y sonó el timbre de regresar a la clase y yo no me podía zafar. Entonces pues yo estaba solo hasta atrás, ya todos los niños se fueron corriendo y me acuerdo que pasaron 3 señores y una señora y señor, no, por favor ayúdenme, pues yo era un niño de kinder, o sea, yo creía que ahí me iba a morir o que me iba a quedar atorada, me iba a llegar la noche y no iba a llegar mi mamá por mí, que no me iba a encontrar y no, nadie se ayudaba. O sea, vean, yo todavía hoy de grande digo, bueno, ¿cómo pueden ver a un niño atorado en la reja y no le puedes quitar su piecito y ya que se vaya? No había peligro de que me robaran porque yo estaba de la reja, pero de la parte de adentro de la escuela. Pues pasaron 3 señores y no, uno se rió de mí, siguió caminando, otro pues me ignoró, la señora también me ignoró, otro señor me ignoró y ya llore y yo haciendo fuerza y jalando y ya me pude zafar. O sea, a mí se me hizo eterno el tiempo que pasó para zafarme. Hicieron como 3 horas, a lo mejor fueron 30 segundos, cada uno de niño tiene esa percepción de tiempo, pero eso que pasó ahí, yo hoy entiendo que ahí fue donde Dios me dijo, hey, ahorita vas a tener que aprender a hacer las cosas solo y a estar solo un rato. Y después ya de grandes, como mi mamá, y esto no me van a dejar mentir ustedes, que mi mamá me decía, y si yo no estoy, ¿cómo le va a hacer? O sea, todas esas cosas, desde ese incidente que se me atoró el pie y todo eso de que mi mamá nos decía, también tiene que ver con el carácter que se ha forjado, de que no te puedes rendir, o sea, tienes que buscarle, no puedes decir no puedo. A lo mejor sí ya lo intentaste muchas cosas y ya quemaste todas tus opciones, bueno, ya, pero no puedes darte por vencido y eso lo tuve desde chico y ya mi mamá lo reforzaba siempre. Si no estoy, ¿cómo le vas a hacer? Tiene que hacerle usted y tiene que aprender y a todos, así nos decía a los 3, tiene que buscarle, tiene que saber cómo hacer las cosas. Entonces, pues también eso que mi mamá nos enseñó tiene que ver mucho con la manera en que somos los 3. Sí, hace poquito estaba hablando con mi esposa. Para no hacerla tan larga, nada más le estaba diciendo es que no te mentalices a que no vas a poder o no te mentalices a que te van a decir que no. Si te dicen que no, pues no pasa nada. Ya le dije, del piso no pasas. Exacto. Sí. Tal vez mi carácter no es tan fuerte o tan tenaz como el de Carlos o incluso tal vez como el de Tania, pero son cosas que Dios nos permite vivir a cada uno que nos hacen las personas que somos el día de hoy. Y otra de las cosas que también me conmovió y al mismo tiempo me rompió el corazón fue la violencia que experimentaste y que impartías. Como un niño en un brinca-brinca puede ponerse a golpear a otro niño. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en una fiesta de cumpleaños que fuimos al Paso con los familiares de mi mamá, había un brinca-brinca y estábamos yo y mi primo Daniel en el brinca-brinca y estaban molestando a mi primo. Y yo lo único que hice es así como que pues defenderlo, nada más le di un golpe al niño y se acabó. Pero por ejemplo en la historia que tú nos contaste que o sea, te pusiste a golpear al niño y la aceptación que recibiste de eso, cómo te transformó. O sea, me rompe mucho el corazón que, por ejemplo, en tu caso fue eso, que tuviste que levantarte, por así decirlo, por tus propios medios y defenderte y agredir incluso a otros para que pudieras recibir esa aceptación que todos los niños deben de tener, independientemente si son buenos o no para ser amigos. Un niño nunca debería de sentirse rechazado, ni por su familia, ni por sus compañeros, ni por sus maestros,
maestros, porque pues eso le trastorna la identidad al niño. Entonces sí, cuando escuché y leí eso, de cómo ese punto a ti te transformó en una persona violenta, que se hizo muy buena para pelear físicamente y que pues al mismo tiempo tenías esa batalla moral de qué es lo que hacías, me hizo sentir triste porque eso le trastorna la identidad a un niño, que lo hace convertirse en una persona rota. Sí, eso para mí, yo creo que donde toqué fondo en ese aspecto fue como a los 27 años y para mí fue muy triste porque no es equiparable, obviamente, pero por ejemplo esa gente que dice que los asesinos, ¿no? Que dicen que ven las caras de las personas a las que mataron en las noches y que les perturban, pero como hemos mencionado, tan bueno es Dios y en todo está, y a pesar de torpeza y de esa acción tan burda que tuve, esa persona, yo me sé el nombre de ese chavo, entramos a la misma secundaria y ¿sabes qué fue lo que todavía me acabó a mí de romper el corazón después de lo que había hecho? Que cuando yo lo vi en la secundaria, el vato me saludó con un gusto. Entonces, desde ahí estaban las señales, ¿no? De que eso no está bueno, eso no es correcto. Y sí era difícil y sí era feo, pero por el otro lado estaba la otra cara de la moneda, ¿no? De la popularidad o la farándula, como yo le digo. Y esta persona, no, o sea, a pesar de eso, de mi actitud, él me saludaba y todo y estuvo dispuesto y a lo mejor me vio con un poco de temor, pero yo creo que en él estaba Dios dándome un mensaje de que te fijas, o sea, no tienes que ser así, no tienes que actuar así, pero pues ya lo entendí ya un poco tarde, pero quisiera también decir esto, tarde o temprano esto se vuelve un vicio y te digo, ya donde toqué fondo fue como a los 27 años, donde no estaba yo a gusto, si no iba a una fiesta o no iba a un lugar, donde pasara eso, donde se armara la campal, donde hubiera golpes, donde hubiera insultos. Entonces, como tú dices, es un arma muy peligrosa, un arma de doble filo, porque hay gente que, gracias a Dios, me salvó y no hice cosas más grandes, pero hay gente que incluso llega a matar o hacer cosas peores, a quitar la vida de una persona. Entonces, mi satisfacción eran los golpes, nada más. Y así me sentía a gusto y, digamos, relajado, pero es algo peligroso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya que mencionaste ya la edad de la secundaria y los 27 años, yo me recuerdo cuando llegó el día en que hubo la separación, ¿verdad? Que el papá de Carlos, de Tania y de Diego nos separamos. Y yo me fui a vivir a Pradera Dorada y ahí mi hijo tenía todos sus amigos, ¿verdad? Carlos tenía todos sus amigos. Yo me metí a estudiar y en el 2005 yo terminé mi carrera y tenía muy buen trabajo y me estaba yendo muy bien, pero como madre yo veía a mi hijo también. En ese entonces yo no sabía lo que mi hijo traía, ¿verdad? Y yo pienso que si yo le hubiera preguntado a él, pues él también no hubiera sabido muy bien qué era lo que le pasaba, porque esto ha sido en base a cómo nos hemos ido acercando más a Dios o dejando que Dios nos guíe un poco más. Yo siempre les he dicho a mis hijos, cuando hay un problema con ellos o que estamos hablando de un problema, siempre les he dicho que estos son los hijos o estas son los seres humanos que Dios a mí me confió, que Dios me dijo, ok, estos seres humanos, Tania, Diego y Carlos, te los voy a dar para que tú me los cuides, para que tú veas por ellos aquí donde estamos. Y siempre he tenido ese pensamiento de que son prestados y que no me sacrifico y que lo que hago es porque tengo una enmienda de Dios y que tengo que dar cuentas con él. Entonces, no sé si no se acordó mi hijo de mencionarlo, pero cuando él tuvo el accidente tuvimos que ir a sesiones con un psicólogo porque fue tan fuerte el accidente que nos debilitó mucho en lo psicológico, al papá, a mí, a los abuelos, a todo mundo. Entonces, yo no quería que mi hijo, después de haber salido adelante, después de que mi Dios me lo había permitido y me lo había dejado con vida, que mi hijo se perdiera como tomando con los amigos o algo. Y yo de cierto modo dije, ok, hay que poner tierra de por medio. Y por esa cosa vinimos a dar a Las Vegas. Pero lo que yo quiero decir con esto es de que muchas veces hacemos cosas, pero hay que tener la certeza, no importa que no conozcas de Dios ni qué hace Dios por ti, con el simple hecho de que entiendas que existe un Dios, Él no te va a dejar, Él te va a estar guiando y Él te va a tener siempre de su mano. Y eso es lo que veo yo en la vida mía y en la vida de mis hijos. Sí, y también, por ejemplo, cuando pasó eso lo de Carlos, de que, bueno, lo que dijiste, que tenías que poner tierra de por medio. Yo no me acuerdo mucho de cómo era nuestra vida en ese entonces, pero sí me acuerdo que Carlos sí tomaba mucho. Y en ese entonces, Tania también casi siempre se la pasaba encerrada en
el cuarto, yo me la pasaba en la calle y también me acuerdo que ibas a ¿cómo se dice? Consejerías de matrimonio ahí a la congregación a la que íbamos, que nada más ibas tú, mi papá no iba. Entonces sí creo que, como dices, nada más con el simple hecho de saber que existe un Dios y, por ejemplo, tú en tu caso de que conscientemente tomar la decisión de que pues voy a dejar que Él me guíe o voy a intentar tener algún tipo de conexión o algo para ver a dónde me lleva, a ver si estoy haciendo las cosas bien, creo que eso es, pues fue lo correcto que hiciste, porque pues a nadie le gusta que lo saquen de su zona de confort, como dije, pues Carlos, yo sí me acuerdo que salía con sus amigos, yo estaba muy en paz ahí en la casa jugando con mis amigos y todo, y de hecho me acuerdo que el día que llegamos allá, la vez que platicamos, que ya nos dijeron todo, no me acuerdo qué platicamos, nada más me acuerdo cómo estaba yo así como que recordando Juárez y todo, y una de las cosas que no recordaba es que el día que llegamos allá era cumpleaños de Carlos, que nos dijo él en su testimonio, o sea, no me acordaba que había sido el cumpleaños de él, y hasta que lo escuché me puse a pensar así como, no manches, qué duro ha de haber sido. O sea, si Carlos a lo mejor si fuera una persona tal vez depresiva, a lo mejor como yo, a mí me han dicho que soy muy depresivo, a lo mejor hubiera dicho, no, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, y luego todavía no me quería ir de la ciudad, y el día de mi cumpleaños fui a caer a un lugar donde no quería estar. No sé, creo que cualquier persona se hubiera sentido con el derecho de quejarse y decir, pues que tú no, la religión a mí no tiene nada que venir a decirme. Creo que cualquier persona que pudiera pasar por eso se sentiría con el derecho de decirle no a Dios, como decirle no. Yo me las arreglé solo, yo salí adelante solo, yo sobreviví solo, yo he estado solo y así va a ser. Y yo, como me acuerdo una vez que Carlos me platicó de su trabajo, que porque yo soy fregón, yo lo voy a hacer. Que hasta cierto punto pues está mal, pero hasta cierto punto está bien porque Dios nos dice esfuérzate y sé valiente, pero como dices tú, siempre teniendo en mente de que Dios es Él, no nosotros, y que lo que tenemos es gracias a Dios, lo que podemos lograr es gracias a Dios. Y como dijo Tania, incluso aunque Dios no planee las cosas o Dios no haga que sucedan las cosas, que son las personas, somos nosotros mismos ocasionando las cosas, Dios usa todo, absolutamente todo para hacernos crecer. Y pues fue mucho el crecimiento que tuvimos, no inmediato obviamente, pero Carlos, Tania, yo, tú en Las Vegas. Sí, y de hecho yo quiero mencionar a lo que dices tú, Ma. Si fuera otra mamá, digamos, mamá tipo meme, yo me acuerdo mucho de una vez que llegué, honestamente, o sea, me fui al parque ahí en Pradera y la casa donde vivía mi mamá estaba muy bonita, muy cómoda y todo, y yo andaba en el parque, pero del parque del otro lado del agua caliente, pero donde se inunda, por donde está el pozo. Y la verdad, llegué a Araña, llegué en estado de ebriedad y mi mamá nada más me abrió, me llevó al cuarto y me acostó. Yo creo que hubiera sido otro tipo de mamá y ahí mismo me cachetea y me dice cosas, pero también eso tuvo mucho que ver a que mi mamá fuera así. Si tal vez mi mamá hubiera actuado de una manera diferente, hubiera detonado en mí más rebeldía. Entonces, como no hubo, ¿cómo se puede decir? O sea, como no me dijiste nada, como no me regañaste, o sea, me dio vergüenza. O sea, a lo mejor si me hubiera regañado, yo me hubiera sentido como que no, pues sí, pero tú y tal. Pero pues, ¿qué te decía? Entonces, pues me fui todo avergonzado y me acosté. Entonces, también tuvo mucho que ver eso, o sea, que tú siempre tuviste temple y la tranquilidad. No tenía sentido decirme algo en ese momento porque pues tú me viste cómo había llegado. Entonces, también eso es muy importante. Sí, exactamente. Mi primera reacción que tuve es inútil hablar con él así, o sea, todo lo que yo le pueda decir no va a ser nada más que fastidio para él y fastidio para mí. Al siguiente día dije, vamos a hablar, pero yo en ese entonces estaba pues tenía todos los pensamientos de qué iba a hacer o qué podía hacer y todo, ¿verdad? Pero también recuerdo una vez que yo en Las Vegas, cuando ya estaba acá, para ser sincera, yo cuando llegamos a Las Vegas me enfoqué más a Carlos. Yo sé que Carlos ya traía algo en su alma, en su espíritu, ya estaba quebrado y más el cambio que iba a tener también tan fuerte. Entonces yo me enfoqué más en Carlos porque de alguna manera Diego y Tania siempre se hacían compañía, o sea, no era como que Tania iba a ir sola a la escuela o Diego iba a ir solo a la escuela, yo sabía que ellos dos iban a ir juntos, sin embargo Carlos iba solo. Entonces
no sé, a mí yo me iba así como desesperada atrás de Carlos. Yo llegaba a la escuela, incluso me metí a las clases de inglés en la escuela de Carlos y me puse a ayudar al director y todo para estar no metiéndome en las clases de Carlos, pero sí viendo el ambiente que había llegado Carlos. Bueno, pues así fue. Pero me acuerdo una vez que yo andaba limpiando, yo tenía unas oficinas para limpiar en Las Vegas, que andaba muy lejos por la Blue Diamond. Nosotros vivíamos en Pecos y Harmon, y yo andaba en Blue Diamond. Entonces, me acuerdo Eso es muy lejos para lo que no sepan. Sí, entonces, me acuerdo que sonó una llamada y era Carlos, donde me decía, mamá, ¿sí puedes venir por mí? Y dije, sí, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Dice, es que me tienen agarrado la policía, estoy esposado y si no vienes por mí en tanto tiempo me van a llevar a la cárcel. Le dije, ok, dile por favor que me esperen, que estoy en la Blue Diamond y que ellos hagan un recuento de lo que me voy a tardar. Total, desde la Blue Diamond yo tenía que llegar hasta la Washington y no sé qué, ahí en un parquecito. Entonces resulta que Carlos iba con sus amigos y iban manejando y iban tomando, pero a estos niños nos paró la policía porque tiraron basura para afuera y no se dieron cuenta y la policía venía atrás de ellos. Entonces cuando los paró, pues ándale que venían tomando. Entonces, bueno, me tocó ir por él y yo me acuerdo que llegué, me bajé y lo que me dijo el policía, dijo, mira, estamos parando a tu hijo porque ellos no se fijaron y tiraron basura, por eso nosotros los paramos a ellos. Cuando los revisamos nos dimos cuenta que estaban tomando y de todos los que vienen en este carro, el único mayor de edad es tu hijo. Por esa cuestión estamos deteniendo a tu hijo y por esa cuestión todos los demás se fueron. Pero tu hijo es un buen hijo, eso me dijeron. Tu hijo es un buen muchacho, habla con él, le vamos a dar una corte y bla, bla, bla. Ok, pasó el día. Yo me acuerdo que ese día yo no quise hablar nada con Carlos, igualmente dije, no le voy a decir nada, ahora sí voy a hablar con él porque estamos en un país que no es de nosotros, bla, bla, todas las cosas que tenía que decirle. Pero yo me acuerdo también que ese día mi hijo, esto me quiebra mi corazón, se puso tan triste y llorando me dijo, mamá, perdóname, nunca más en la vida vas a volver a pasar tú esto. Tú andas trabajando tan duro, tan fuerte, tan lejos para que tú tengas que venir a recogerme en esta situación. Jamás en la vida va a volver a pasar. Y jamás volvió a pasar, jamás. Entonces, todas esas cosas son cosas, no son cosas mías, son cosas de Dios. Para mí, yo siempre he dicho que yo soy una persona a la cual Dios consiente demasiado. Y como les digo, no es que uno se sacrifique, uno tiene que dar cuentas de los hijos. Y a lo mejor por eso Dios era tan bueno conmigo, porque yo siempre decía, Señor, si tú me los dejaste a mi cargo y yo no les puedo ayudar, ponle gente que los pueda ayudar, pon gente a su paso que los pueda ayudar. Y no sé, tantas cosas que han pasado, pero sí me acuerdo de esa vez que mi hijo me dijo, perdóname, esto jamás va a volver a pasar, mamá. Y santo remedio. Sí. Y yo creo que son cosas que, no sé, para mí suena así como pues sentido común. Un hijo que anda haciendo esas cosas pues tiene que agarrar la onda y decir, la estoy regando. Pero si realmente cuántas personas hay que carecen de ese sentido común de decir, pues que mis papás están trabajando y estoy aquí haciendo estas cosas. O incluso de los padres a los hijos, de decir, híjole, este hijo de su ahorita sí me va a escuchar y ahorita que llega a la casa, la que le voy a poner, nadie lo va a reconocer, ¿cómo lo voy a dejar? Y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ma, de que Dios nos ha dado esa templanza de saber discernir las cosas así. Esta semana, no me acuerdo con quién, le dije, es que cuando estés enojado, lo último que debes de hacer es abrir la boca, porque yo personalmente la he regado tantas veces por cosas que he dicho enojado. A mí me han dicho tantas cosas que sé que están enojados que me han lastimado tanto. Tal vez incluso en la cultura en la que crecimos de que tú como madre tenías todo el derecho de agarrarlo a cintarazos o agarrarlo a chanclazos, cachetadas, o él como hijo decir, pues es que ya, pues es que tú y nunca estás conmigo y esto y lo otro. Pero todos, o sea, pues no sé, Dios siempre nos ha dado ese nivel de templanza. O sea, es que es tan bueno que por todas las cosas que hemos pasado todos, Diego, yo, Carlos, y todavía nos falta escuchar la historia de mi mamá, pero todo eso lo usa Dios para forjar nuestro carácter, nuestra identidad. Y como yo le platico muchas veces a las personas, la vida no se trata
de vivirla perfecta y de no equivocarte o de hacerlo todo bien, ¿no? O sea, nadie somos perfectos, todos vamos a cometer errores, todos fallamos, todos nos equivocamos diariamente miles de veces, pero la vida se trata de aprender de los errores, de que lo que te hizo daño lo transformes en bueno, de decir, bueno, lo que me hizo daño a mí, yo no lo quiero hacer, así que voy a hacer las cosas distintas, en cometer los errores y aprender de ellos, que se trate de que la vida no te pase simplemente como un abrir y cerrar de ojos y, no aprendí nada, no corregí nada, o sea, de madurar. Y sí, coincido con todos ustedes que nuestro Padre ha sido tan bueno con nosotros, siempre, cada día, desde pequeños con todos, que nos ha dado pues ese discernimiento de saber que no nos puede pasar la vida como si nada, de que tenemos que aprender. Como a él le gusta que usemos, que pensemos, que usemos la lógica, que nos fijemos en las cosas, que razonemos. Ey, sí. No por sonar arrogantes ni nada así, pero otra de las cosas que decía Carlos, de que él aprendió desde muy niño, vas a tener que aprender a salir de esta tú solo. ¿Cierto? Creo que nosotros cuatro sabemos que Dios está con nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que esforzarnos, así como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Y creo que Dios nos ha dado ese regalo de que dice Tania, por esa misma actitud que tenemos, de que voy a ponerme las pilas y como dijo Tania, voy a transformar esto que me pasó en una lección aprendida. Sí, porque Jesús mismo fue así. Creo que todos olvidamos ver y fijarnos, realmente observar cómo fue Jesús aquí. Jesús vino, él es el Hijo de Dios y vino al pesebre y fue perseguido y era carpintero. Y el día que leímos el testimonio de Carlos no podía evitar pensar, porque en la Biblia dice que Jesús, Hijo de Dios, vino a esta tierra para vivir lo que vivimos. Fue al desierto y fue tentado con absolutamente todo lo que un ser humano es tentado, y fue a la cruz y fue crucificado, y en la cruz cargó con todo el pecado de la humanidad. Entonces me hizo pensar, ¿y Jesús cuando era niño, él no recibía también insultos? Él no recibía rechazo, o sea, fue un niño solito también, que era rechazado, que era insultado, que no sé, yo creo que en realidad sí, la vida de él se asemeja mucho a la nuestra, porque él tenía que venir a cumplir la profecía, él tenía que venir a cumplir el plan de Dios. Y pensando en todo eso, si tú te pones a pensar, a meditar, vas a saber que Dios siempre está a cada paso o cada año de vida que te da, Dios está contigo. Él crea a sus hijos con la fortaleza y la firmeza que Él tiene y con ese amor interminable. Y no lo digo por nosotros, que, o sea, no quiero que se malinterprete esto de que, qué arrogantes. No, o sea, el Dios hace eso con toda su creación. Y leyendo el testimonio de Carlos, pues no pude evitar a ponerme a pensar en todo eso, que en realidad no, jamás la vida va a ser color de rosa, porque no estamos diseñados para ser unos parásitos. Sí, así es. También tiene que ver en el hecho de que hacer las cosas es también tomar la decisión. Muchas veces esperamos a que las cosas nos caigan del cielo o que las decisiones sean tomadas por Dios por nosotros, pero yo conscientemente tomé la decisión de madurar cuando llegué allá y dije, ya estuvo, o sea, ya basta de peleas, ya basta de molestar, ya basta de insultar, ya basta. Ahora vamos a cambiar las cosas, vamos a ser diferentes, voy a tratar de hacer esto, voy a hacer lo otro y me voy a esforzar. Y eso dio frutos y también me llevó a una de las etapas más bonitas de mi vida, que fue en esa preparatoria, en esa high school que está en mi corazón y que siempre quisiera volver a vivir y regresar, y la gente que conocí ahí, desde maestros, amigos. Pero el hecho de tomar la decisión de dejar de hacer las cosas malas o tomar malas, que sí, cometí el error, ¿no? Porque cuando pasó lo de la policía ya estaba en la escuela
Ya estaba en la high school. Y eso que sucedió, pues no fue un buen ejemplo, ¿verdad? Pero algún día me gustaría, si Dios nos permita, invitar a alguno de mis compañeros. O sea, nunca fue un ambiente de violencia o de molestar Era totalmente distinto, era todo lo contrario. Y si, bueno, a lo mejor nos juntábamos a andar en el carro y hacer vagancia, pues nos juntábamos, pero éramos como hermanos todos, o sea, no había un abuso de por medio hacia los más chicos. Y es por eso que esa etapa fue tan bonita, porque los más chicos, los que estaban allá le llaman el noveno, o el que vendría siendo que el primero de prepa, se llevaban igual con los del último grado, con los de sexto semestre, o sea, era una experiencia y una comunidad muy bonita, que todos nos llevábamos muy bien por el simple hecho de haber tomado esa decisión, porque era cuestión de que en este caso el mayor, que era yo, de toda la escuela, yo era el más grande de edad, yo podía haber llegado como, por así dicen, partiendo pista, no, yo soy el más grande y aquí yo rifo, pero no era eso, y dio un giro inesperado y muy bonito para mí, o sea, una experiencia muy bonita en esa etapa de la prepa que viví acá. Yo empecé allá en el quinto semestre, o sea, estuve 11 y 12 allá, que fue quinto y sexto nada más, 2 años. Bueno, 1 año, 8 meses, ni siquiera fueron los dos. Entonces, sí estuvo muy suave, la verdad, o sea, fue algo muy bonito para mí. Sí, y tú tomaste la decisión de que, bueno, ya voy a madurar, ya voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, porque hay tantas personas que yo he conocido y no quiero que parezca que estoy hablando mal de alguien, pero que siempre están buscando una excusa para hacerse la víctima, cualquier cosa, para decir es que si yo estoy viviendo esto, no es mi culpa, es culpa de esto, de esta persona, de esto que me pasó, de esto, de bla, 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 bla. Y creo, como dices tú, que el punto en el que las cosas en ti no cambiaron tal vez inmediatamente, pero sí fue desde ese momento en el que tomaste la decisión que tal vez podría decir que empezaste cuesta arriba a despuntar, a cambiar para bien. Fue que tú tomaste esa decisión consciente de que voy a madurar y tal vez es lo que muchas personas deciden, tal vez no decir voy a madurar, pero decir, bueno, me pasó esto, ya voy a perdonar, ya voy a aceptarlo, ya voy a no sé, voy a seguir adelante. Creo que es lo que falta a muchas personas y, por ejemplo, a mí personalmente, también desde el momento en el que dije, no sé quién es Dios bien, no entiendo quién es, pero voy a esfuerzo por conocerlo. También fue ese punto en el que Dios empezó a darme un hambre así intensa por conocerlo. Y, por ejemplo, ya cuando regresaste a Juárez, sí recuerdo, tal vez no el estado en el que te fuiste, o sea, tal vez no sé, que no se escuche feo, pero sí recuerdo la persona que eras cuando te fuiste, cuando yo regresé a Juárez. Tal vez no eras muy diferente a como yo recuerdo que te fuiste, pero sí he estado viendo ese cambio gradual de cómo has ido madurando para bien. Te has convertido en un hombre aún más responsable, en un hombre aún más esforzado. Cosas que me has contado de tu trabajo, de que la mala paga que recibías, pero como de todos siempre has hecho el trabajo bien. Como incluso tus compañeros de trabajo, como nosotros aquí decimos, te dejaban morir y tú tenías que sacar el trabajo tú solo. O sea, yo he visto ese cambio gradual de cómo has ido y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y eso lo que decía al principio, una de las cosas que para mí han sido un ejemplo a seguir de que ahora que sé tal vez un poco más de cerca todo lo que viviste como niño, las decisiones que has tomado y la persona en la que te has convertido, la persona que eres ahorita, que digo, ¿cómo alguien podría decir que Dios no existe escuchando o conociendo la historia de mi hermano? Sí, así es. Me causa admiración saber todo lo que pasa con Carlos, todo lo que ha pasado desde que lo tenía en mi vientre, ¿verdad? Los ataques que yo recibí teniéndolo en mi vientre, lo que tuvo que pasar mi hijo. Yo me acuerdo cuando mi hijo me platicó lo que le pasó en Jamaica, que el médico que lo atendió le preguntaba a Carlos, ¿de qué estás hecho? Dime de qué estás hecho, porque pasó esto y mira, tú estás aquí como si nada. Entonces, cuando mi hijo me platicaba eso, porque mi hijo tuvo un accidente muy grave allá en Jamaica, casi que lo cuenta y yo pienso que nadie se lo cree. Él se tiró de unas rocosas con
como las que están en Acapulco. Entonces él topó con unas rocas, él no las podía ver porque la marea ya había subido, entonces él cayó de pies. Entonces él me platica que cuando el médico lo examinó y pues no se había quebrado su columna y todo eso, que el médico le decía, ¿de qué estás hecho? Y yo en ese momento sentí que mi corazón se me quería salir y mi mente se iba, no es que esté hecho, sino a quién pertenece. Entonces son testimonios muy grandes de un Dios que vive aquí con nosotros momento a momento, día a día. Para mí mi hijo no se acaba de darme esas sorpresas tan grandes, de darme tanto testimonio de un Dios vivo. Para mí fue bien fuerte porque pude salir del agua y por alguna razón no me dolía el vientre, pero lo tenía muy inflamado, la panza, una botijota, y me salía mucha sangre de la boca, así, pero sangre, por ejemplo, no cuando te muerdes la lengua que te sabe poquita sangre, que sabe como a metal, pero así mucha, o sea, no era sangre con saliva, era sangre pura que estaba saliendo de adentro, no de la boca, sino de más adentro, no sé, el estómago, no sé dónde. Entonces, pues fue, como dices tú, pues fue en Jamaica y todavía no estaba casado ni nada, pero pues yo decía, ¿cómo me voy a morir aquí? Si no me quiero morir aquí. Y me acuerdo que llegó una señora que era enfermera, que era canadiense, y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Dónde te duele? Acuéstate y ta, ta, ta. Yo le decía en inglés, tráigame una servilleta, porque yo quería escribir con la sangre o con algo, una carta para todos ustedes, para Diego, para Carla, para ti, para Tania, para mi mamá, para mi papá, para todos, porque yo decía, no me puedo ir así, o sea, no me puedo ir de repente, no puedo irme así, no, no. Y yo le pedí a Dios que me diera más tiempo y que me permitiera. Y ya de repente cuando me puse a orar así, dejé de escuchar sangre. Yo juraba cuando llegué al doctor que tenía algo reventado por adentro porque la sangre era pura así, o sea, roja, roja, pura, total. Yo no me mordí la lengua, no tenía ninguna lesión en la boca o de que me hubiese mordido la lengua ni nada. Y no tenía nada. Cuando llegamos al hospital de Kingston, donde dices que estuvo ese doctor, me tuvieron que hacer un estudio para asegurarse que nada estuviera reventado, que me tuve que tomar casi una jarra como de Gatorade, de un líquido que brilla con las radiografías, y no estaba nada reventado. Entonces yo digo, o sea, le agradecí a Dios obviamente que me cuidó, pues sí venía todo dolorido de la espalda de regreso en el avión y todo, pero fue el último día que pasó eso, que estuve allá. Entonces yo sé que él escuchó mi ruego y le dije que por favor, uno bien tonto quiere explicarle a Dios todo como si Dios no supiera, ¿no? Como si Dios se sorprendiera. Yo le empecé a explicar, mira, es que de aquí a que llegue mi cuerpo ya va a llegar podrido y luego todo, van a ser como 2 semanas de viaje y tal, y la aduana y la embajada de acá que me regresan y todo, ya, por favor, no, dame otra oportunidad. Yo le dije todo eso, pero pues obviamente él sabe toda la logística del proceso, pero yo no quería morirme ahí, yo decía, no, yo me muero, aunque sea que me muera en México, pero o en El Paso, pero no acá, no estoy muy lejos. ¿Cómo va a tomar mi mamá y todo? O sea, ¿cómo les va a llegar de sorpresa y todo? Entonces yo me acuerdo que yo le pedí y pasó eso, pero también es algo de donde uno tiene que aprender, ¿verdad? O sea, no es correcto muchas cosas que uno hace y a veces un jalón de orejas es para enderezarse y ese fue uno de ellos. Sí, eso es muy cierto. Nosotros los seres humanos tenemos a pensar que nos pasa algo malo y decimos, es que ¿por qué me está pasando eso? No, o sea, simplemente es una consecuencia de nuestra falta de atención e imprudencia. Pero Dios es tan bueno, tan increíblemente e inmesurablemente bueno que está ahí para sanarnos, para salvarnos y rescatarnos. Así es. Yo, por ejemplo, como hermano que lo veo, digo, wow, o sea, realmente Dios es bueno, incluso con todas las tragedias, no cabe duda que Dios es bueno. Y Carlos es la prueba viviente, un niño que no le daban más de 24 horas de vida y hoy a sus 30 y tantos, con 2 hijas y con todo lo que le falta. Y sí, pero tampoco caigamos en el engaño de que el hermano mayor es el ejemplo. Por ejemplo, ahora que mencionaba nuestro pastor, que decía, ¿en qué momento hiciste ese nuevo pacto? Y un domingo que yo estaba comiendo menudo en la casa de Oasis, me cayó el 20, o sea, Dios me dijo, bueno, a ver tú, hermano mayor, me dijo, que estás aquí sentadito comiéndote tu menudo. ¿No te da vergüenza que tu hermano menor anda en la iglesia todos los domingos, se levanta temprano y se va, y va, y va, y va, y va, y es diligente y no falla? Y tú aquí, mayor, pues así, me cayó el 20 y dije, no, pues de ahí en adelante empecé a ir. Entonces, la exclusividad del ejemplo no es del mayor, como ha pasado con mi hermana, por ejemplo, con Sofía. O sea, yo veo la relación que ella tiene con Dios y digo, o sea, wow,
wow, o sea, fue así de la nada y ella me ha ayudado a sentirme más cómodo, más en confianza con papá Dios, pero a veces tenemos la idea equivocada de que el ejemplo siempre viene del mayor y como mayores tenemos que estar al pendiente de los más chiquitos o de los que están abajo de nosotros, lo digo en edad, no en rango, sino en edad, porque la enseñanza viene de donde no nos imaginamos o donde menos nos lo imaginamos. Entonces no es exclusivo del más grande y así como gracias a Dios me ha permitido que yo sea algún ejemplo para ellos dos o para más personas, pues también ellos para mí han sido de la misma manera. Y como dije ahí, ojalá y sacaran la máquina de McFly para regresarme y vivir unos años cuando estaban chiquillos y disfrutarlos diferente, pero pues ya esas otras pues, cosas que pasaron y ni modo. Ahora me toca hacerlo con mis hijas y de eso se trata, de aprender, no volver a caer en la misma rutina o en los mismos errores. Yo quiero compartir una cita bíblica que va perfecto con lo que estás diciendo, Carlos. No importa cuánto te has apartado de Dios, Dios te busca fielmente. O sea, Dios, no importa si nos apartamos por el deseo de nuestra carne, si nos apartamos por enojados, si nos apartamos por decepcionados, por lo que sea, Dios nos busca fielmente. Simplemente por la bondad de su corazón es así. ¿Qué cita es? Es Lucas 15, del 1 al 7, dice aquí. Sí, creo que necesitamos constantemente seguirnos recordando. Yo personalmente creo que soy una persona tan necia que me equivoco tanto y le fallo y, o sea, ¿con qué cara voy a ir ante Dios y pedirle perdón otra vez por lo mismo? Cuando se supone que ya le había pedido perdón, pero no debemos de pisotear el nombre así de Jesús, porque pues para eso dio su vida, para que podamos, por pura gracia, no por lo que hayamos hecho, pura gracia, recibir ese amor. Pues Solo se puede aceptar. Creo que ya cada quien expresó y vació su corazón delante de aquí de cada uno y pues nada más queremos darle las gracias por su tiempo, por habernos escuchado y pues queremos empezar a dar honor a quien honor merece. Entonces, pues primero que nada, darle las gracias a Carlos por compartir su historia. Gracias a cada uno de los participantes, Rosa, Sofía, Carlos, Diego, por tomarse el tiempo de estar aquí. No la conocen, no la han escuchado, pero gracias a Abril, Abril Andrade, por andar manejando el aspecto de las redes sociales. Todo lo que ven en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, es creación y obra y creatividad de Abril. Entonces, gracias a cada uno de los que hacen esto posible, gracias a Dios, más que nada, por poner esto en nuestros corazones y pues una vez más gracias a ustedes por habernos escuchado. En la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces para nuestras redes sociales, para YouTube, para Facebook, Instagram y para Twitter. Y también pueden escribirnos al correo quienirapodcast@outlook.com si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si simplemente se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a esa dirección de correo. Una vez más, gracias por escuchar, que tengan muy buen día. Esto fue Quién Irá.